Buen día. El Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes les dan a todos ustedes la más cordial bienvenida a una edición más del programa Jueves de Presentación del Libro. En esta ocasión, el texto que nos reúne lleva por título Samuel Chávez, del higienismo y sacralización del espacio urbano al discurso del ritmo vital, 1901-1927, y fue realizado por Marco Alejandro Cifuentes Solís, Alejandro Acosta Collazo, Jorge Refugio García Díaz y Eduviges Hernández Becerra. Dicha obra bibliográfica fue publicada dentro del catálogo 2023 en formato PDF bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se encuentra disponible en acceso abierto dentro del sitio libros.ua.mx. Para desarrollar esta presentación editorial, como panelistas se encuentran 3 de los 4 autores del libro que nos reúne. Agradecemos la presencia de los 3 y también nos complace contar con su participación. Bienvenidos. Antes de comenzar, me permito presentar una breve semblanza de cada uno. Marco Alejandro Cifuentes Solís es arquitecto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Sociología de la Cultura por la UA, doctor en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor e investigador jubilado de la UA en el Cuerpo Académico de Estudios Arquitectónicos Urbanos, nivel consolidado, al que pertenecía, en el que también desarrollaba la línea de investigaciones históricas en arquitectura y urbanismo. Fue investigador nacional nivel 1, recibió en 1998 el Premio Nacional Francisco de la Maza por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después nos acompaña Jorge Refugio García Díaz. Él es historiador por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en los últimos 10 años ha publicado como autor o coautor artículos con temáticas diversas en historia en revistas nacionales e internacionales como Letras Históricas, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México y Anuario de Historia de América Latina. Y finalmente, de manera aquí presente virtualmente, está la maestra Eduviges Hernández Becerra, es arquitecta por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, auxiliar técnica en investigación de enero de 2000 a julio de 2020 en la UA, con experiencia en consulta de archivos y repositorios digitales, así como visualización gráfica de resultados de investigación. Y para leer también la presentación del cuarto autor, que no nos está acompañando en este momento por causas de fuerza mayor, es el doctor Alejandro Costa Collazo, que es arquitecto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en restauración de sitios y monumentos y maestro en planeamiento urbano regional por la Universidad de Guanajuato. Es doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un diplomado en arquitectura del paisaje, especializado en gestión de ciudad, desarrollo urbano por la Escuela Nacional de Administración de París, en Francia, y en métodos estadísticos por el CIMAT de CONACYT. Está adscrito al Departamento de Arquitectura como PTC de la UA y es investigador nacional nivel 1. Ha dirigido 10 tesis doctorales y 5 de nivel maestría. Entonces, sin más, no los detengo, les doy el uso de la palabra para que comiencen con la presentación. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. A nombre de los compañeros que me acompañaron en esta aventura, bienvenidos a todos los posibles lectores, y utilizo la palabra en un sentido amplio, en un sentido como lo haría, por ejemplo, Humberto Eco, un lector que no se restringe exclusivamente a lectores de impresos, sino también lectores en el ciberespacio, lectores de todo tipo. Gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha sido posible publicar los resultados de 2 procesos de investigación que tuvieron vigencia en distinto momento en los últimos 5 o 6 años. Esos 2 proyectos tenían como factor común que los 2, de una u otra manera, los 2 proyectos hacían referencia
actividades de un personaje llamado Samuel Chávez y sobre esas actividades quisimos hacer un solo libro resultado de los dos proyectos de investigación. Para ello, pues me ha tocado liderar el equipo de investigación y eh, con el trabajo conjunto de todos pudimos construir una estructura de libro, una estructura tal que pudiera ofrecerle al lector, cualquiera que fuere, elementos para que se conocieran aspectos poco conocidos, algunos incluso totalmente desconocidos, de la vida y de la obra de ese personaje, que ya tendremos oportunidad de compartir. Hay que señalar, eso es un deseo particular, que en particular esta obra yo la he querido dedicar a tres personajes importantes para mí. Uno es a mi señora madre, el otro es a mi sobrina, que en el momento en que se estaba desarrollando la investigación era estudiante de arquitectura. Desgraciadamente las dos fallecieron en el curso de las dos investigaciones. Y en tercer lugar, al doctor Alfonso Pérez Romo. En el caso del doctor Pérez Romo, un promotor incansable de la cultura y de la sensibilidad artística, y un personaje que siempre creyó en mis escritos, en mis investigaciones. Entonces a ellos está dedicado este libro, y además quisiera, como para empezar a entrar en materia, no dejar de reconocer que en esta publicación, eh, inicialmente la maestra Marta Esparza tuvo un papel fundamental, y ahora el maestro Genaro Ruiz Esparza. Entonces, muchas gracias también a ellos. Bien, miren, para comenzar, quisiéramos dar una probadita únicamente. El tiempo no va a dar para mucho más que una ligera probadita de lo que es este libro, y de esa manera incitar en el lector pues la visualización directa en sus computadoras, y eventualmente en un futuro quizá podamos verlo en impreso, ¿no? El libro está estructurado de la siguiente manera. El libro está compuesto por tres grandes partes, por así decirlo, tres partes. En una primera parte, nos estamos dedicando esencialmente a aspectos de la vida personal, familiar de, de Samuel Chávez. En un segundo momento, una segunda parte, que consta de 3 capítulos, estaríamos presentando algunos aspectos de lo que fue un proyecto fundamental en el que participó Samuel Chávez, y que nos permitió detectar cómo, tras el planteamiento de un plan urbanístico para las zonas del oriente, las colonias del oriente de la ciudad de Aguascalientes, tras ese proyecto había toda una construcción de un discurso sobre el cuerpo en general, el cuerpo urbano en particular, el cuerpo en general, y entonces esta segunda parte está dedicada a analizar eh, un tópico que historiográficamente fue un tópico muy socorrido entre los historiadores, entre varios historiadores, que fue el del famoso y ya casi mítico plano de las colonias. De esta manera, en esos 3 capítulos de esa segunda parte, se abordan aspectos más específicamente
descriptivos del plan, y en una segunda parte, dentro de esos mismos capítulos de la segunda parte, un segundo momento en donde intentamos interpretar desde una simbólica urbana o suburbanística lo que podría significar esos contenidos descriptivos, inmanentes de lo que encontramos en el famoso plano de las colonias. Habría que decir nada más que, a salvo que lo tratemos un poquito más adelante, que por fortuna tuvimos providencialmente la fortuna de encontrar, de localizar, de adquirir un plano de los originales del año de 1901 de Samuel Chávez, y que ese plano es uno de tantos, pero ese plano fue suficiente para armar todo un discurso, toda una interpretación del cuerpo urbano en el espacio. Hasta aquí, hasta ahí lo podemos dejar respecto al plano de las colonias. Luego viene una tercera parte del libro en donde básicamente entramos en un punto de inflexión de la vida y de la obra de Samuel Chávez, en el cual, perdón, el punto de inflexión en el cual Samuel Chávez se vio involucrado en una disciplina poco conocida en su momento en México, que era llamada la gimnasia rítmica, que por cierto no es como la conocemos hoy. Es, digamos, muy distinta. Las bases de esa gimnasia que conocemos hoy, aunque diferentes, están en aquel tiempo que le tocó vivir a Samuel Chávez. Samuel Chávez, a partir de 1912, entró en una nueva fase de su desarrollo profesional y personal, en donde se vio en contacto con personajes, con ciudades, con instituciones de educación superior que estaban desarrollando era mucho más que una técnica, era todo un planteamiento conceptual relacionada con el cuerpo, con el ritmo vital. Entonces de eso trata la tercera y última parte del libro. Muy bien, pues para todo esto, para poder llegar a puerto con respecto a estas dos investigaciones, hubo necesidad de consultar muchos archivos, muchos, pero eso va a ser materia de lo que nos pueda compartir nuestro compañero Refugio, Jorge Refugio García, y entonces pues yo le cedo la estafeta a nuestro querido Cuco para que nos empiece a comentar algo sobre, bueno, quién era Samuel Chávez, sobre todo lo que hubo necesidad de hacer en términos de búsquedas y consultas archivísticas y de montón de bases de datos. Hasta aquí lo dejo yo. Para empezar con mi participación, comenzaré contestando dos preguntas que pueden explicar mucho de esta investigación. Primero, ¿quién fue Samuel Chávez? Y segundo, ¿en qué fuentes nos apoyamos durante la investigación para conocer la vida y trayectoria de nuestro ingeniero arquitecto, que pues, bueno, hoy lo damos a la luz? Atendiendo a la primera pregunta, pues, Samuel Chávez fue el primer hijo del matrimonio del doctor Ignacio Toribio Chávez Acosta, que hay que recordar, fue exgobernador de Aguascalientes, y de Guadalupe Rosa Lavista Rebollar, que también era hermana del afamado médico Rafael Lavista. Nuestro personaje nació el 26 de septiembre de 1867 en la ciudad de Aguascalientes y falleció a la edad de 62 años en la Ciudad de México, específicamente, bueno, 1929. Después de iniciar los estudios básicos en su ciudad natal, Samuel los concluyó en la Ciudad de México y luego ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. Más tarde, en 1894, se graduó como ingeniero arquitecto
en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde fue maestro de dicha institución a partir de 1903 con la cátedra Estilos de Ornamentación en los edificios. Posteriormente, ya lo mencionó el maestro Cifuentes, trascendió en la ciudad de Aguascalientes por trazar el plano de las colonias en 1901, trabajo que lo encumbró a ser señalado en la actualidad como uno de los precursores del urbanismo moderno en nuestro país. Sin embargo, hoy en día la importancia de Samuel Chávez a nivel nacional no radica en lo anterior, sino que fue el autor y director del proyecto de buena parte de las obras de reforma del Colegio de San Ildefonso y autor y director de la obra del anfiteatro Simón Bolívar, lugar, cabe señalar, en donde el 22 de septiembre de 1910 fue inaugurada la Universidad Nacional. De hecho, durante esa ceremonia también a Samuel se le otorgó el título de doctor ex oficio. Y como un dato complementario, el día de ayer se cumplieron 114 años de ese suceso. Finalmente, en 1912 fue el punto de inflexión, como ya también lo mencionó el maestro Cifuentes, de la vida de Samuel Chávez, pues representó el arranque de una fase que lo llevó a experimentar por el resto de sus días con los campos disciplinares de la euritmia, en particular de la gimnasia rítmica y la música, combinando tales inclinaciones, desde luego, con la función pública como inspector de escuelas de dibujo y trabajos manuales. Creo que con esto ya podemos conocer un poquito más de la vida de Samuel Chávez. Sin embargo, pues ya en el libro lo vamos a poder encontrar de una manera más particular. Referente a la segunda pregunta, pues vemos que investigar la vida y trayectoria intelectual de Samuel Chávez nos llevó más de 5 años, pues un proyecto de esta naturaleza demandó la convergencia de métodos y técnicas de las ciencias sociales, como el análisis textual, la lectura y la semiótica de la imagen, las humanidades, como el análisis histórico, la hermenéutica analógica, la geografía e ingeniería, como la cartografía, la georreferenciación y los levantamientos, y la urbanística, como la morfología. Esto obligó un arduo trabajo de archivos para localizar la cartografía histórica y fuentes primarias sobre la familia y la formación escolar de Samuel, así como de su desempeño profesional y relaciones con la élite y la intelectualidad de la época. Del mismo modo, se efectuó trabajo de gabinete para digitalizar la cartografía disponible y crear la propia. También se hizo trabajo in situ para la identificación visual de los ejes del plano de las colonias y los elementos que vinculan la ciudad antigua, además de la consulta en línea de plataformas, que muchos historiadores ya lo conocemos, como Family Search, Ancestry y Genianet. Así, las unidades de análisis fueron los diversos documentos cartográficos que referían el plano de las colonias y las posteriores exploraciones de Samuel sobre el ritmo, la gimnasia rítmica y la música, ya fueran históricos o incluso los reconstruidos contemporáneamente. Su lectura fue en el momento actual, pero se trató de reproducir los procesos creativos seguidos por Samuel Chávez. En el caso del plano de las colonias, previmos que, de no confirmarse las abducciones sobre el simbolismo plasmado por este, con relativa conciencia, sería necesario construir una interpretación que conjugara una narración creíble y resistiera a los acontecimientos históricos como parte de los procedimientos de proyectación y planificación de la época. Y los argumentos historizados e historias argumentadas de nuestro equipo de investigación de un modo analógicamente proporcionado. Por lo anterior, la obtención de fuentes de primera mano y de bibliografía secundaria sobre Samuel Chávez y su actividad planificadora, ensayística, gestora e inventora adquirió un rol crucial en el proyecto, de tal manera que la localización y consulta de los documentos formó parte consustancial del proceso de investigación, actividad que consumió muchísimo tiempo. De tal manera que trabajamos, por mencionar solo algunos, en los archivos de la Academia de San Carlos, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, de la Fundación Juan March, del Histórico de la UNAM, el General de la Nación y la Biblioteca Nacional de México. Y desde luego, también en los archivos locales, como el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, el General Municipal de Aguascalientes, la Biblioteca Pública Central Centenario Bicentenario
y el archivo particular de Samuel Chávez, que está en posesión del maestro Cifuentes. Entonces, como ustedes pueden ver, fue un camino sinuoso. En ocasiones nos deteníamos la investigación debido a que no había las suficientes pruebas documentales para poder probar las hipótesis que se plantearon en un principio, pero creo que al final llegamos a un buen puerto y por eso estamos aquí reunidos con este libro que hoy la verdad lo festejamos. Muchas gracias. En el curso de la investigación hubo un tópico de la vida de Samuel Chávez que nos causó mucha curiosidad e inquietud. Ese tópico consistió en que el hermano de los muchos que tuvo, pero el hermano menor, en términos de sucesión inmediata, su hermano, el que le seguía, pues, el hermano que le seguía, era nada más y nada menos que Ezequiel A. Chávez. Bueno, pues Ezequiel A. Chávez siempre demostró en sus escritos una pasión genealógica y a ese respecto comenzó a hacer sus propias indagaciones y esas indagaciones lo llevaron a exponer en un pequeño esquema genealógico, exponer sus parentescos más remotos y em, en esos parentescos había personajes que a primera vista resultaban inverosímiles. Voy a nombrar 4 casos en particular para darle pie a nuestra compañera Eduviges. Eran Cristóbal Colón, Miguel Hidalgo y Costilla, Miguel de Cervantes Saavedra y Ignacio Iturbide. Cuando empezamos a acercarnos a Samuel Chávez y a Ezequiel A. Chávez, se nos hizo muy pretencioso, pretenciosa esta idea de, de asumirse como parientes de 4 personajes fundamentales de la historia mexicana. Pues en particular como director de los 2 proyectos, quise que verificáramos eso. Por ello, la participación de nuestra amiga y compañera y colaboradora de muchos años en nuestros proyectos de investigación, de Eduviges Hernández Becerra, que con un profesionalismo y un increíble afán se metió como 6 meses, ella ya nos dirá, como 6 meses en la investigación genealógica para verificar y corroborar si efectivamente Ezequiel A. Chávez tenía razón respecto a esa parentela tan ilustre que ostentaba y que presumía en un esquema genealógico que dejó para la posteridad. Entonces yo quisiera dejarle y cederle el micrófono a Eduviges para que nos platicara a qué se tuvo que enfrentar ante esta situación y cómo le hizo para confirmar y corroborar lo que decía Ezequiel A. Chávez. Buenas tardes. Como dice el doctor Cifuentes, mi participación en esta investigación, todo parte. Yo ya tenía mucho tiempo colaborando con el doctor Cifuentes y ya habíamos tenido también antes un acercamiento a las páginas de genealogía, porque él ya había hecho otra investigación donde había sido necesario también indagar en estas páginas. Entonces, empezamos. En este caso de esta investigación de Samuel Chávez, todo comienza cuando el maestro Cifuentes me presenta un árbol genealógico
ya con todos esos personajes que él mencionó anteriormente y donde ya se veía todo el desglose de que eran parientes, que Samuel Chávez había sido pariente o que de Cristóbal Colón y de Miguel Hidalgo y Costilla y también de Iturbide y si nos vamos más atrás, que también descendían también había sido, perdón, de Miguel de Cervantes Saavedra y más atrás ¿cómo se llama? De la realeza de ya de Europa. Entonces, todos esos personajes que aparecen ahí nos parece así como muy, como dijo el maestro, muy inverosímil que todo esto fuera verdad. Entonces, él me pasa el árbol genealógico que él dice que viene de Ezequiel Chávez y empezamos a hacer las búsquedas en las páginas de genealogía hacia atrás, hacia así como él marcaba ahí, empezamos primero de Samuel Chávez hacia sus padres, luego hacia sus abuelos, y así nos fuimos hacia atrás en las páginas de estas como la Family Sears y Ancestry y Genianet, todas estas páginas, y nos íbamos hacia atrás buscando a ver si de manera inmediata se nos corroboraba, por lo menos que tuvieran alguna conexión con él. Al principio empezamos pues buscando en la Family Search y también en una página que se llama Sanchis de la UNAM y del Colegio de Michoacán. Entonces ahí a manera de esbozo también manejan pequeños árboles genealógicos y de ahí ya íbamos nosotros como completando todo lo que era su árbol genealógico en base a esta parte, en que era quiénes fueron sus hermanos, quiénes eran sus padres y quiénes eran sus abuelos. Y ya de ahí, pues hacia atrás, o sea, lo que era sus bisabuelos y todos esos. En algunos, como fue en la página de Family Search, ahí sí, nos da la opción de buscar y de verificar en los libros de registros, de registros religiosos, que eran los más antiguos, porque antes no había lo que era el registro civil, nada más se manejaba lo que era el registro religioso del registro de bautizo, y así empezamos a checar y a verificar si era cierto que todo lo que decía él en su árbol genealógico correspondía a la realidad. Y bueno, concluimos en algunos casos, pues, no en algunos, en la mayoría de esos. ¿Por qué? Porque tuvimos acceso a los libros de registro y ahí se ve claramente todo, cómo fuimos desglosando todo y cómo fue que concluimos y verificamos que lo que decía él en su árbol genealógico como un boceto, pues en realidad era verdad. O sea, todo llegamos a ver los registros de los libros, pudimos descargar la mayoría de ellos para tenerlos como parte de la investigación y para que quedaran como prueba de que sí realmente descendía de la realeza de Europa, que era pariente de Miguel Hidalgo, de Iturbide, de Miguel Ángel Saavedra, o sea, de todos esos personajes. Al final de cuentas se concluye que sí es pariente, porque tuvimos acceso a veces a los registros, a fragmentos de árboles genealógicos que venían en estas páginas como la Family Search, o sea, en todas esas páginas de genealogía. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones, todas muy interesantes. Obviamente el tema de Samuel Chávez y de los Chávez, que son una familia bastante interesante en la historia de Aguascalientes, pues sigue en crecimiento. Eh,
obviamente, como esta presentación se transmite de manera virtual en vivo a través de Facebook, le informamos a quienes nos observan que en caso de tener preguntas o comentarios sobre el libro, sobre la presentación o el tema de investigación, pueden hacerlos llegar directamente a través del correo electrónico rgbrulio@yahoo.com.mx. Este correo, si no me equivoco, pertenece al doctor Cifuentes, ¿es así? Sí. Entonces, Sí, ahí pueden encontrar contacto con los autores directamente y pueden acercarse para hacer llegar sus dudas o comentarios o enriquecer este proyecto y tal vez en un futuro seguir ahondando más en Samuel Chávez y en el tema de investigación. Sin más por el momento, terminamos esta presentación del libro agradeciendo a los participantes, también a quienes nos han seguido hasta este punto en la transmisión y les reiteramos la invitación para que se acerquen a este libro que está publicado de manera digital en PDF en la página de libros.ua.mx, que es el sitio donde publicamos todos los libros en acceso abierto de la universidad. Y además, pues les invitamos a seguir al pendiente de las actividades de editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de las siguientes presentaciones de libros, las cuales vamos a estar difundiendo a través de esta página de Facebook y también en el sitio web oficial de editorial.ua.mx. Y pues visiten nuestros sitios en acceso abierto, incluyendo el de revistas.ua.mx. Les deseamos un excelente día. Gracias por su asistencia.